Estaba pensando mientras cantábamos lo importante que es reunirnos. Qué importante es reunirnos. Es absolutamente necesario. Y cada vez entiendo menos estos llaneros solitarios que nos podemos encontrar en el mundo de la fe, porque qué bendición tan grande el poder reunirnos libremente, como estamos aquí ahora mismo, abriendo la palabra sin ningún problema. Y damos gracias al Señor por ello, hasta el día de hoy, porque hasta aquí nos ha traído. Así que un abrazo para todos, conocido y no conocido. Algunos me ha dado tiempo a saludar, otros lo haremos luego. Así que bienvenidos y vamos a disfrutar de la palabra del Señor. Así que vamos a empezar. Tenemos entre 20 y 25 minutitos. Bueno, pues estamos con el libro de Job y andamos en la penúltima exposición. El libro es largo, son 42 capítulos, pero fijaros, estamos ya en la penúltima exposición. En la penúltima exposición. Y quizás sea un buen momento para hacer un breve resumen, porque siempre viene bien. Muy cortito, 2 líneas, o menos incluso. Y recordamos que este hombre, Job, padeció, como sabemos, increíblemente, y recibe la visita de 3 amigos con deseo o la intención de acompañarle, de darle consuelo en estos momentos de duelo. Misión en la que claramente fracasan. Incluso Job, os recuerdo que le dice, me estáis siendo una compañía molesta. Imaginaros ir a visitar a alguien que está lleno de dolor y encima nos dice, esto es grave. Y lo único que pedía, por favor, escuchadme. Y ni incluso eso lo hicieron bien. Tenemos hoy el capítulo del 31 al 37. El capítulo 31, básicamente, Job hace un alegato, hace una última exposición y a partir de ahí ya no le habla más a los amigos directamente. Y en este, digamos que alegato final, nos encontramos con que Job, en esa desesperación tan grande, decía, Dios mío, pero si yo he guardado todos tus mandamientos, no he adulterado, no he robado, no he mentido, no he codiciado, y además he hecho todo el bien que he podido. Los amigos no contestan, y desde este momento ya los amigos tampoco vuelven a aparecer en diálogo, ni aparecen palabras suyas, aunque sí, en el último capítulo, Dios se dirige al principal de ellos, al que parecía que tenía más autoridad, como era Elifaz. Pero no aparece ningún diálogo más en relación a los amigos. Como tenemos este libro bien avanzado ya, ¿no sería un mal momento para analizar un poco estos protagonistas que han ido apareciendo? Tenemos en primer lugar a Job, en segundo lugar tenemos a los amigos, y en tercer lugar hay una nueva persona que aparece a partir de los capítulos 32 en adelante. En cuanto a Job, sabemos lo que padeció y podemos caer en el pensamiento de que fue un personaje que no existió realmente, sino que, de alguna manera el Señor lo utiliza para una metáfora o una enseñanza, pero resulta que Job aparece en la Biblia y algunos estudiosos nos dicen que pudo ser un descendiente del hermano de Abraham, de Nahor. Y además en el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, en el capítulo 14, se hace referencia a esta persona. Job fue un hombre real, existió. Y aunque en este libro de Job no hay unas referencias expresas a Jesucristo, sí se podría considerar a Job como un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque era varón recto y perfecto. Son palabras de Dios mismo. Además, fue un hombre que fue despojado de todo lo que tenía, que no era poco. Finalmente también es restaurado y se convierte en mediador de sus amigos, como lo vemos al final del libro. Eso sí, Jesús sabemos que fue despojado
pero todo estaba bajo control. Él sabía cuál era su misión. Él sabía lo que tenía que hacer. Job, sin embargo, estaba perdido. No tenía control sobre nada de lo que le estaba ocurriendo. Job por una parte. Y por otra parte los amigos. ¿Qué pueden representar estos tres hombres? Estos tres hombres se dedicaron a destacar lo peor que pudieron sobre un varón que era recto y perfecto, acusándole fundamentalmente de ser pecador. Todo lo que te está pasando es por tu condición de pecador. Hablan de Dios. Es curioso cómo hablan de Dios, que por cierto, de manera poco correcta, porque lo dice Dios mismo, lo dice en la palabra. Hablan de Dios, pero no hablan con Dios. Si os dais cuenta, en todos los 42 capítulos que tiene el libro, no hay ni una sola oración de los tres amigos. Cualquiera que ha ido a visitar a un hermano que está padeciendo, que está sufriendo, lo primero que echamos mano es de la oración. No hay ni una sola oración de los tres amigos intercediendo por aquel que estaba sufriendo. Es más, en el capítulo 13, Job hace una oración. ¿Y qué ocurre? Que los amigos intentan contestar a esa oración. ¡Qué cosa más grande! Esto ya es el colmo. O sea, está orando Job, Señor, no entiendo qué me está pasando, etcétera, etcétera, y contestan los amigos. Y yo, pero bueno, esto, a ver, ¿nos ha podido pasar alguna vez que hemos visto a un hermano en necesidad que está orando y hemos pretendido nosotros resolver el problema, la cuestión que esté planteando? ¿Quiénes pueden representar estas tres personas? Recordemos que eran personas que habían destacado lo peor. Oye, tú que eras tan bueno, tú que eras, ¿cómo es que has tropezado? ¿Cómo es que...? No han sido pocas veces los que nos consideramos, porque así lo dice la palabra hijos de Dios, que hemos sido acusados de, con lo bueno que somos, lo bien que nos comportamos, lo que confiamos en el Señor, y ante la más mínima equivocación se nos acusa, se está como muy pendiente. Y yo me preguntaba, ¿podrían ser estos tres amigos, digamos que una representación del mundo que nos rodea? Y ojo, tanto de fuera como de dentro de las propias iglesias. Y pasando a Eliú. Hemos visto a Job, una pincelada también de los amigos. Decir que del capítulo 32 hasta el 37 lo acapara Eliú. Bueno, ¿y este Eliú quién es? Bueno, pues ha estado en silencio, no sabemos cuánto tiempo estuvo allí escuchando todo ese debate o diálogo que mantenía Job con sus amigos, e irrumpe de una manera un poquito brusca. Eso yo creo que nos llama la atención a todos los que hemos podido escudriñar un poquito la palabra. Hermanos, son 6 capítulos los que acapara Eliú. 6. Bueno, viene a tener la misma extensión que algunas cartas como Gálatas que tenemos para hoy o Efesios, incluso más extenso que otras como Filipenses o Colosenses, que tienen solamente 5 capítulos. Entonces, cuando esto viene en la palabra, cuando esta intervención viene en la palabra, es por algo, será importante, tiene una gran extensión. Pero a pesar de que se hablan de verdades importantes, nos descoloca un poco esa vehemencia, esa agresividad con la que Eliú expone sus razones. ¿Quién es este Eliú? ¿Quién puede ser Eliú? Eliú se quejó tanto de los amigos como de Job, es decir, repartió para todos. Aquí no se quedó nadie sin su comentario. De los amigos, porque estaban acusando a Job de algo que no era cierto. Recordemos que los amigos de Job lo que le estaban diciendo es: tú estás así porque tú has hecho algo malo. Algo malo has hecho, cuando esto era incorrecto. Pero también se queja de Job,
¿Por qué se queja de Job? Porque Job pretendía justificarse ante Dios. Job estaba pasando una gran tribulación, gran dolor, y Job llegó a decir que si pudiera hablar con Dios, lo convencería. Estaría desesperado. ¿Dónde podía encontrar yo a Dios? Que hablaría con él, lo convencería, y que yo tengo razón. O sea, yo soy más justo que Dios mismo. Ahí se estaba equivocando. El nombre de Eliú deriva de Elías y viene a significar mi Dios es Yahvé. Sorprende la autoridad con la que habla Eliú, con mucha confianza. Y ha respetado la autoridad que dan los años porque esperó a que expusiesen los 3 amigos que aparentemente, bueno, pues eran mucho más ancianos que él. Podría crearnos ciertas dudas, el valor del discurso, sobre todo por esa, digamos que, ese diálogo, esa exposición tan intensa que hace. De verdad que he tenido muchas dudas acerca de... Y que el Señor me perdone por lo que voy a exponer a continuación, pero echando mano de la misma palabra, yéndonos al último capítulo, el capítulo 42, versículo 7, dice así: habla el Señor. Me estoy yendo al último capítulo del libro. Esto es como el que se va al final de la película para entender qué es lo que está pasando por medio. Y le dice Dios a Elifaz, al amigo que parecía más importante, puesto que fue el primero que habló. Le dice: mi ira se ha encendido contra ti y contra tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo correcto, como sí lo ha hecho mi siervo Job. Bueno, y de Eliú no se dice nada, ni para bien ni para mal, pero no se menciona. Analizando ese monólogo de Eliú, tenemos varias cuestiones interesantes. La primera, habla de que la sabiduría no está ligada a los muchos años. Sabemos que el principio de la sabiduría, ¿qué es? ¿El tener muchos años? ¿El que en el DNI diga que nacimos hace tiempo? No. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y aquí Eliú lo recuerda, que por muchos años que se tenga, no se tiene por qué tener más sabiduría. También Eliú habla de que el Señor restaura al justo, al que le hace saber su pecado y lo reconoce y rectifica en sus caminos. Y si es disciplinado, reconoce esa disciplina que viene del Señor. Otra verdad muy grande. Es verdad que también Eliú expone una queja sobre Job, que también creemos que es verdad. ¿Y cuál es esa queja? Nos recuerda a lo que se dice en la primera carta de Juan, el capítulo 1. ¿Qué dice la primera carta de Juan, capítulo 1? Si decimos que no hemos pecado, dejamos a Dios por mentiroso y la palabra no está en nosotros. En su desesperación, Job mantenía esto: ¿qué pecado tengo yo? ¿Qué pecado tengo yo, Dios mío? Si yo he hecho lo recto, si yo he hecho lo que conviene, ¿qué pecado tengo yo? Ahí Job se equivocaba. Y una cuarta cuestión también sobre este monólogo de Eliú. Dijo que Dios hablaba muchas veces en sueños y también por medio de profetas. En el capítulo 33, los versículos del 23 al 26, lo leo, y no hace falta que lo busquéis, porque andamos cortitos de tiempo. Dijo que el Señor hablaba utilizando profetas y dice: algún elocuente mediador, muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la de niño. Volverá a los días de su juventud, orará a Dios, y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia.
Eliú estaba haciendo referencia a los profetas. El Señor habla por medio de los profetas, qué verdad tan grande. Pero, ¿quién es este Eliú que habla con tanta autoridad? Y acertadamente, aunque de una manera un poquito intensa, y eso nos descoloca, pero dice grandes verdades. Por ir ya centrando en quién era esta persona, y que el Señor me perdone si no me estoy aproximando o ajustando a lo que el Señor nos quiere transmitir. En primer lugar, Eliú insiste en la idea de arrepentimiento como consecuencia de la condición de pecador. Insiste en esta idea. Y fijaros lo que dice en el capítulo 33, versículo del 27 al 29. Dice así: Dios mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma, para que no pase al sepulcro su vida, y se verá en luz. He aquí, estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre. Esto lo dijo Eliú. Estaba destacando la necesidad de arrepentimiento al reconocer la condición de pecador. ¿Qué otra cosa dijo Eliú? Ciertamente importante. Habló del juicio y de la justicia de Dios. Versículos 11 y 12 del capítulo 34. Dice así la palabra: porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el Omnipotente no pervertirá el derecho. Estaba hablando de justicia y de juicio. Y no solamente hablaba, sino que también convencía, porque no hubo ni una sola réplica ni de Job ni de los amigos que estaban escuchando. Estaba convenciendo. ¿Quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y yo me preguntaba, al igual que Job podía ser un tipo de Cristo, ¿podría ser también Eliú un tipo que apuntase hacia la persona del Espíritu Santo? En el capítulo 33, Eliú le dice a Job: heme aquí, en lugar de Dios. Uf, heme aquí, en lugar de Dios. O sea, qué atrevimiento, ¿no? Ponerse en el lugar del Señor. Y un poco antes, Eliú dijo: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Podría ser Eliú un tipo que apuntase hacia la figura del Espíritu Santo, hacia la persona, perdón, del Espíritu Santo? Y me pregunto, ¿sería por esto por lo que Dios mismo no lo menciona en el versículo que expuse anteriormente, cuando el Señor se dirige a Eliú y le dice: tú y tus 2 amigos no habéis hablado lo correcto de mí? Pero no menciona a Eliú, no lo menciona. ¿Por qué no lo menciona? Me pregunto, ¿no sería Dios mismo hablando a través de Eliú? Y voy concluyendo. Tan solo nos queda un día, próximo domingo, si el Señor lo permite, para seguir exponiendo este libro de Job. ¿Y qué enseñanzas deberíamos ir sacando? En primer lugar, familia, no podemos descartar pasar por esta rebeldía que Job manifestaba ante Dios mismo, ante una situación desesperada. Esta rebeldía que manifestaba Job, cuidado porque no estamos libres de ella. Pero sí es verdad que Job nunca renegó de Dios. Otra cuestión que quería también, en la que quería insistir: la desesperación de Job ante las injustas acusaciones de sus amigos. Ante esas acusaciones,
aparece Eliú ahí de repente. ¿Y qué es lo que recuerda Eliú? Eliú recuerda la misericordia de Dios. Le recuerda que Dios es misericordioso. Y me pregunto, ¿cuántos Eliú hemos encontrado en nuestra vida? Que cuando peor estábamos, cuando más hundidos nos podíamos encontrar, alguien te llega y te dice, Dios tiene misericordia de ti. ¿Habrá aparecido ya algún Eliú en nuestra vida? Tras Eliú habla directamente Dios por medio de un torbellino, una teofanía que seguramente conocemos. Eliú tiene la última palabra antes de empezar a hablar Dios mismo. Encaja también con que el Espíritu Santo tiene la última palabra en nuestro caminar diario. Es la persona más cercana que tenemos. Dios está en los cielos y Jesús a su diestra. Y nunca nos iba a dejar solos. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Y un último pensamiento, fundamentado en la exposición de este Eliú. Job no estaba sufriendo por su vida anterior. Eso sí, Job sí estaba pecando en el momento de estar sufriendo. ¿Por qué? Porque no entendía lo que le estaba pasando. Lo mismo que nos puede ocurrir a nosotros, que no entendemos qué nos puede estar pasando. Quizás sea un buen pensamiento quedarnos con esta advertencia ante la adversidad que nos podíamos encontrar, que podría faltarnos la confianza, la esperanza en el Señor. Y cómo evitar que en la adversidad no nos equivoquemos. ¿Cómo evitar esto? ¿Cuántas veces se nos ha dicho, tienes que confiar en el Señor, tienes que orar, lee la palabra? Sí, todo eso está muy bien, pero necesito algo más. Pues no voy a ser aquí original. Ya en la última vez que tuve ocasión de compartir la palabra, ya referí esta circunstancia. Tengamos nuestros pensamientos al día. Bueno, ¿y a qué te refieres con eso? Pues que pensemos cuántas veces el Señor ha obrado en nuestra vida, no entendíamos qué es lo que estaba pasando y con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de lo que quería hacer el Señor con nosotros. Tengámoslo eso fresco para que si nos llega un momento de revés, de adversidad, nos acordemos de lo que hizo ya en otra ocasión. Dejemos que el Señor trabaje. Voy acabando y quería hacer una breve lectura de un versículo que tenemos en Santiago 5, versículo 11. Y dice así esta carta. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Podemos tener muchas dudas acerca de por qué viene el mal, por qué estamos sufriendo, el porqué de nuestra situación. Podemos tener dudas porque no sabemos si esto es disciplina del Señor, no sabemos si es que es una prueba porque el Señor lo permite, o no sabemos si esto es consecuencia de mi pecado. No lo sabemos, pero sí deberíamos tener un pensamiento permanente en nuestra mente. Y es quizá lo que nos pueda diferenciar de las personas que no confían en el Señor. Y es saber siempre que el bien y la misericordia vienen del Señor. Nada más. Pues hasta aquí. Que el Señor nos siga guardando y cubriendo con su palabra. Amén.